del equipo de fisiología y en este video les vamos a presentar la práctica número 3 que se llama transporte y permeabilidad de membrana. En este tema es fundamental porque nos permite entender cómo la célula regula el paso de agua, iones y moléculas, manteniendo el equilibrio interno del organismo. Dividiremos nuestra exposición en distribución de líquidos, balance hídrico, difusión y ósmosis, y transporte activo y finalmente los resultados obtenidos. Ahora la membrana plasmática es una barrera dinámica y selectivamente permeable. Esto significa que no deja pasar todo, sino que va a regular de forma precisa lo que entra y lo que sale de la célula. En el cuerpo humano encontramos dos grandes compartimientos líquidos, que es el líquido intracelular y el extracelular. El líquido intracelular contiene principalmente potasio y fosfatos. En cambio, el líquido extracelular va a tener más sodio y más cloro. Estas diferencias iónicas van a permitir funciones vitales como la excitabilidad nerviosa, la contracción muscular y la transmisión de señales. Hola, buenos días, soy Daniela y le voy a explicar sobre el equilibrio. El organismo mantiene un equilibrio constante de líquidos gracias a un balance entre ingresos y pérdidas. Entre los ingresos tenemos como el agua, los jugos, sopas, líquidos intravenosos o alimentación enteral. Entre las pérdidas están la orina, el sudor, la respiración, las heces y los vómitos. Ahora vemos un ejemplo práctico de distribución de líquidos. En un paciente de 55 kilos, el agua corporal es de 33 litros. De ellos se divide entre 22 litros que están adentro de las células y 11 líquidos que están en el extracelular, fuera de ellas. En un paciente de 100 kilogramos tenemos un total de 60 litros, 40 litros intracelulares y 20 litros extracelulares. Estos cálculos nos muestran cómo el peso corporal influye directamente en la distribución de líquidos. Hola, soy Yaretsi. Continuando con el video, yo les hablaré acerca de la difusión y la ósmosis. Para iniciar, tenemos que los mecanismos pasivos van a permitir que las sustancias se muevan sin gastar energía. Un ejemplo de eso tenemos que en la difusión, las moléculas van a pasar de donde hay más concentración a donde va a haber menos. Un ejemplo de esto va a ser el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono en los pulmones. Como segundo punto tenemos la ósmosis, que en esta va a ocurrir cuando el agua va a atravesar una membrana semipermeable. ¿Cómo va a suceder esto? Es que primero se va a mover hacia el lado de la mayor concentración de solutos, y un ejemplo va a ser que lo que sucede con los riñones cuando el agua se reabsorbe en función de la concentración de las sales. Bueno, retomando el tema previo, en cambio, cuando una célula necesita moverse en sustancia en contra de su gradiente, requiere de energía. Ahí entra el transporte activo. El transporte activo primario se usa directamente del ATP. El mejor ejemplo de este transporte activo es la bomba de sodio y potasio. Sabemos que la bomba de sodio y potasio expulsa 3 sodio y
y se mete 2 potasio, manteniendo el potencial de la membrana. El transporte activo secundario no utiliza ATP, es decir, que no utiliza energía, sino de los gradientes generados por el primario. Ejemplo, el cotransportador de GLUT1 que introduce la glucosa junto con el sodio en el intestino. Además, existen los canales iónicos que, aunque no usan energía, regulan el paso de iones de forma controlada. Estas son los canales dependientes de voltaje de ligando y las acuaporinas que facilitan el paso del agua. ¿Dentro o fuera? ¿De qué hablas? ¿Dentro o fuera de qué? No hay tiempo para preguntas, solo acción. ¿Dentro o fuera? Está bien, estoy fuera. Lo siento, Jet, de hecho ya estás dentro. ¿Y entonces por qué preguntas? Porque pensé que dirías estoy dentro, Bob, y habíamos tenido un momento especial, pero tú lo arruinaste todo. Transporte de membrana. Se refiere a los procesos que permiten el movimiento de sustancias a través de la membrana celular. Transporte pasivo. Difusión simple. Difusión facilitada. No requiere energía y ocurre a favor del gradiente de concentración, es decir, desde un área de alta concentración a una de baja concentración. Transporte activo. Requiere energía y puede mover sustancias en contra del gradiente de concentración, es decir, desde un área de baja concentración a una de alta concentración. Bueno, continuando con esto, tenemos un ejemplo que hicimos en el laboratorio. Va a ser que comprobamos la permeabilidad, ya que esto va a depender del tamaño del soluto y de la membrana. Los siguientes ejemplos que tenemos, como el primero, va a ser que el sodio y el cloro no pudieron difundir en membranas muy pequeñas, pero pues sí se pudieron en las membranas más grandes. Otro ejemplo sería la glucosa. En esta tardó más tiempo en difundir y solo se hizo en membranas específicas. Como tercer ejemplo tenemos la albúmina. Esta, al ser una proteína grande, no atravesó ninguna membrana. Estos resultados van a mostrar que la membrana plasmática no deja pasar todo, sino que va a ser selectiva y va a depender tanto del tamaño de la molécula como el tipo de transporte. Bueno, ahora en conclusión, después de toda esta práctica, llegamos a la conclusión que aprendimos que la membrana plasmática pues no va a ser una simple barrera, sino pues más que una barrera va a ser un regulador activo que pues va a mantener el equilibrio de líquidos, iones y moléculas. También los mecanismos de transporte pasivo y activo pues nos van a permitir procesos esenciales para la vida, como la excitabilidad nerviosa, la contracción muscular y la homeostasis. Con esto damos pues terminada nuestro video de la práctica número 3 y gracias por su atención.